Primera de Samuel, capítulo 8. Aconteció que habiendo envejecido Samuel, puso a sus hijos como jueces de Israel. Su hijo primogénito se llamaba Joel y su segundo Abías. Ellos fueron jueces en Berseba, pero sus hijos no andaban en los caminos de él, más bien se desviaron tras las ganancias deshonestas, aceptando soborno y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se reunieron y fueron a Samuel en Rama y le dijeron: He aquí que tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por eso constitúyenos ahora un rey que nos gobierne, como tienen todas las naciones. Estas palabras desagradaron a Samuel, porque dijeron: Danos un rey que nos gobierne. Samuel oró al Señor y el Señor le dijo: Escucha la voz del pueblo en todo lo que te diga, porque no es a ti a quien han desechado, es a mí a quien han desechado, para que no reine sobre ellos. De la misma manera que han hecho conmigo, desde el día en que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así hacen contigo también. Ahora pues, escucha su voz, pero adviérteles solemnemente y declárales cuál será el proceder del rey que ha de reinar sobre ellos. Samuel refirió todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido un rey, y dijo: Este será el proceder del rey que reine sobre ustedes. Tomará a los hijos de ustedes y los pondrá en sus carros y en su caballería, para que corran delante de su carro. Nombrará para sí jefes de millares y jefes de 50. Hará que aren sus campos y sieguen su mies, que fabriquen sus armas de guerra y el equipo de sus carros. Tomará a las hijas de ustedes para que sean perfumistas, cocineras y panaderas. También tomará lo mejor de las tierras de ustedes, de las viñas y de los olivares, y los dará a sus servidores. Tomará la 10ª parte de los granos y viñedos de ustedes para dárselos a sus funcionarios y servidores. Tomará a los siervos, a las siervas, a los mejores bueyes y a los mejores asnos de ustedes para ocuparlos en sus obras. También tomará la 10ª parte de los rebaños de ustedes, y ustedes mismos serán sus siervos. Aquel día clamarán a causa de su rey que se habrían elegido, pero aquel día el Señor no los escuchará. Sin embargo, el pueblo rehusó escuchar a Samuel y dijeron: No, más bien, que haya rey sobre nosotros. Entonces nosotros seremos también como las demás naciones. Nuestro rey nos gobernará, saldrá al frente de nosotros y llevará a cabo nuestras batallas. Samuel escuchó todas las palabras del pueblo y las refirió a oídos del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: Escucha su voz y constituye un rey sobre ellos. Entonces Samuel dijo a los hombres de Israel: Regrese cada uno a su ciudad. Primera de Samuel, capítulo 9. Había un hombre de Benjamín que se llamaba Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afiaj, hijo de un hombre de Benjamín, un guerrero valiente. Este tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no había otro mejor que él. De hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo. A Quis, padre de Saúl, se le perdieron sus asnas. Entonces Quis dijo a su hijo Saúl: Por favor, toma contigo a uno de los criados, levántate y ve a buscar las asnas. Ellos pasaron por la región montañosa de Efraín y de allí a la tierra de Salisa, pero no las hallaron. Entonces pasaron por la tierra de Saalim y tampoco. Después pasaron por la tierra de Benjamín, pero no las hallaron. Cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo a su criado que lo acompañaba: Ven, volvámonos, porque quizás mi padre, dejando de preocuparse por las asnas, esté preocupado por nosotros. Él le respondió: He aquí, en esta ciudad hay un hombre de Dios, un hombre muy respetado. Todo lo que él dice sucede sin fallar. Ahora, vamos allá, quizás nos señale el camino por donde debemos ir. Saúl respondió a su criado: Pero si vamos, ¿qué llevaremos al hombre? Porque el pan de nuestras alforjas ya se ha acabado. No tenemos un presente que llevar al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? El criado volvió a responder a Saúl y dijo: He aquí, tengo en mi poder como 3 gramos de plata. Se lo daré al hombre de Dios para que nos indique nuestro camino. Antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios decía: Vengan y vayamos al vidente,
porque al profeta de hoy antiguamente se le llamaba vidente. Entonces Saúl dijo a su criada: Bien dices, anda, vamos. Fueron a la ciudad donde estaba el hombre de Dios, y cuando subían por la cuesta de la ciudad, se encontraron con unas jóvenes que salían a sacar agua. A estas les preguntaron: ¿Está el vidente en este lugar? Ellas les respondieron diciendo: Sí, allí está delante de ti. Ahora date prisa, porque hoy ha venido a la ciudad con motivo del sacrificio que el pueblo tiene hoy en el lugar alto. Cuando entren en la ciudad, lo encontrarán antes que él suba al lugar alto para comer, porque el pueblo no comerá hasta que él haya llegado, pues él ha de beneficiar el sacrificio. Después comerán los invitados. Ahora pues suban y de inmediato lo encontrarán. Entonces ellos subieron a la ciudad, y cuando estuvieron en medio de la ciudad, he aquí que Samuel venía hacia ellos para subir al lugar alto. Un día antes que llegara Saúl, el Señor le había revelado al oído a Samuel diciendo: Mañana, a esta misma hora, te enviaré a un hombre de la tierra de Benjamín. A este ungirás como soberano de mi pueblo Israel. Él librará a mi pueblo de mano de los filisteos, porque yo he visto la aflicción de mi pueblo, y su clamor ha llegado hasta mí. Cuando Samuel vio a Saúl, el Señor le dijo: He aquí el hombre de quien te hablé, este gobernará a mi pueblo. Cuando Saúl se acercó a Samuel en medio de la puerta de la ciudad, le dijo: Muéstrame, por favor, ¿dónde está la casa del vidente? Samuel respondió a Saúl diciendo: Yo soy el vidente. Suban delante de mí al lugar alto, y coman hoy conmigo. Mañana por la mañana te despediré y te diré todo lo que está en tu corazón. Y en cuanto a las asnas que se te perdieron hace 3 días, no te preocupes, porque ya han sido halladas. Pero, ¿para quién será todo lo más preciado en Israel? ¿Acaso no será para toda la casa de tu padre? Saúl respondió diciendo: ¿No soy yo de Benjamín, la más pequeña de las tribus de Israel? ¿Y no es mi familia la más pequeña de todas las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué, pues, me has dicho semejante cosa? Entonces Samuel tomó a Saúl y a su criado, los hizo entrar en la sala y les dio lugar a la cabecera de los invitados, que eran unos 30 hombres. Y Samuel dijo al cocinero: Trae acá la porción que te di, la cual te dije que guardaras aparte. El cocinero tomó un muslo, lo sacó y lo puso delante de Saúl, y Samuel dijo: He aquí lo que estaba reservado, ponlo delante de ti y come, porque para esta ocasión fue guardado para ti. Cuando dije: Yo he invitado al pueblo. Así que aquel día Saúl comió con Samuel, y cuando habían descendido del lugar alto a la ciudad, él habló con Saúl en la azotea. Al día siguiente madrugaron, y sucedió que al tiempo de la aurora Samuel llamó a Saúl que estaba en la azotea y le dijo: Levántate para que te despida. Saúl se levantó y salieron ambos, él y Samuel. Descendieron al extremo de la ciudad, y Samuel dijo a Saúl: Dile al criado que se nos adelante, pero tú espera un poco para que te declare la palabra de Dios. Y el criado se adelantó. Primera de Samuel, capítulo 10. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite, lo derramó sobre la cabeza de Saúl y lo besó, diciéndole: ¿No te ha ungido el Señor como el soberano de su heredad? Hoy, cuando te hayas apartado de mí, hallarás a 2 hombres junto al sepulcro de Raquel en Selzach, en la frontera de Benjamín. Ellos te dirán: Las asnas que fuiste a buscar han sido halladas. He aquí que tu padre ha dejado de lado el asunto de las asnas y está preocupado por ustedes, diciendo: ¿Qué haré acerca de mi hijo? Cuando sigas de allí más adelante y llegues a la encina de Tabor, saldrán a tu encuentro 3 hombres que suben a Dios en Betel, llevando uno 3 cabritos, otro 3 tortas de pan y el tercero una vasija de vino. Después que te hayan saludado, te darán 2 panes, los cuales tomarás de sus manos. De allí irás a la colina de Dios, donde está el estancamiento de los filisteos. Sucederá que cuando hayas entrado en la ciudad, allí encontrarás a un grupo de profetas descendiendo del lugar alto, precedidos de liras, panderos, flautas y arpas, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu del Señor descenderá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre. Y sucederá que cuando te hayan acontecido estas señales,
haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Después descenderás antes que yo a Gilgal, y he aquí que yo descenderé hacia ti para ofrecer holocaustos y sacrificios de paz. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Aconteció que cuando Saúl volvió la espada para apartarse de Samuel, Dios le transformó el corazón y todas estas señales se cumplieron aquel día. Cuando llegaron a la colina, he aquí un grupo de profetas venía a su encuentro, y el Espíritu de Dios descendió sobre él con poder, y él profetizó en medio de ellos. Sucedió que cuando todos los que conocían antes vieron cómo profetizaba en medio de los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha pasado al hijo de Quis? ¿También está Saúl entre los profetas? Un hombre de allí respondió diciendo: ¿y quién es el padre de ellos? Así pues se originó el refrán: ¿también está Saúl entre los profetas? Saúl cesó de profetizar y llegó al lugar alto, y un tío de Saúl les preguntó a él y a su criado: ¿a dónde fueron? Él le respondió: fuimos a buscar las asnas, y como vimos que no aparecían, acudimos a Samuel. El tío de Saúl dijo: declárame, por favor, qué les ha dicho Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos declaró expresamente que las asnas habían sido halladas, pero del asunto del reino no le declaró nada de lo que Samuel le había hablado. Entonces Samuel convocó al pueblo delante del Señor en Mizpa y dijo a los hijos de Israel: así ha dicho el Señor, Dios de Israel: yo saqué a Israel de Egipto, librándolos de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que los oprimen. Pero ustedes han desechado hoy a su Dios, quien los libra de todas sus desgracias y angustias, y han dicho: no, más bien constituye un rey sobre nosotros. Ahora pues, preséntense delante del Señor por sus tribus y por sus millares. Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y fue tomada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por sus clanes, y fue tomado el clan de Matri, y de este fue elegido Saúl, hijo de Quis, y lo buscaron, pero no lo pudieron hallar. Entonces consultaron otra vez al Señor: ¿aún ha de venir aquí ese hombre? Y el Señor respondió: he aquí está escondido entre el equipaje. Ellos corrieron y lo trajeron de allí, y una vez en medio del pueblo, era más alto que todos, de los hombros para arriba. Samuel dijo a todo el pueblo: ¿han visto al que el Señor ha elegido? De veras que no hay nadie como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritaba diciendo: ¡viva el rey! Luego Samuel explicó ante el pueblo el proceder de un rey, y lo escribió en un rollo que guardó delante del Señor. Entonces Samuel despidió a todo el pueblo, cada uno a su casa. Saúl también se fue a su casa en Gaba, y fueron con él algunos hombres valerosos cuyos corazones Dios había tocado. Pero unos perversos dijeron: ¿cómo nos va a librar éste? Ellos lo tuvieron en poco y no le llevaron un presente, pero él cayó. Primera de Samuel, capítulo 11. Najas el amonita subió y acampó contra Jabes en Galaad, y todos los hombres de Jabes dijeron a Najas: haz alianza con nosotros y te serviremos. Najas el amonita le respondió: haré alianza con ustedes con esta condición, que a cada uno de ustedes le saque el ojo derecho, de modo que yo ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Si no hay quien nos libre, nos rendiremos a ti. Cuando los mensajeros llegaron a Gaba de Saúl, dijeron estas palabras a oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Y he aquí que Saúl venía del campo, tras los bueyes, y Saúl preguntó: ¿qué le pasa al pueblo? ¿Para qué llore? Entonces le repitieron las palabras de los hombres de Jabes, y cuando Saúl oyó estas palabras, el Espíritu de Dios descendió con poder sobre él, y se encendió su ira en gran manera. Él tomó un par de bueyes, los cortó en pedazos y los envió por medio de mensajeros a todo el territorio de Israel, diciendo: así se hará con los bueyes del que no salga tras Saúl y Samuel. Entonces el temor del Señor cayó sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre.
Saúl les pasó revista en Bezec. Los hijos de Israel eran 300,000, además de 30,000 hombres de Judá. Y a los mensajeros que habían venido les dijeron: Así dirán a los hombres de Jabes en Galaad: Mañana, a la hora de más calor, serán librados. Los mensajeros llegaron y lo dijeron a los hombres de Jabes, quienes se alegraron. Entonces los hombres de Jabes respondieron a sus enemigos: Mañana nos rendiremos a ustedes, para que hagan con nosotros todo lo que les parezca bien. Y sucedió que al día siguiente Saúl distribuyó el pueblo en 3 escuadrones. Luego entraron en medio del campamento durante la vigilia de la mañana, e hirieron a los amonitas hasta la hora de más calor, y sucedió que los que quedaron se dispersaron de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Entonces el pueblo preguntó a Samuel: ¿Quiénes son los que decían: ¿Ha de reinar Saúl sobre nosotros? Entréguenos a esos hombres para que les demos muerte. Saúl respondió: No morirá nadie en este día, porque el Señor ha dado hoy una victoria en Israel. Entonces Samuel dijo al pueblo: Vengan y vayamos a Gilgal, para que confirmemos allí el reino. Todo el pueblo acudió a Gilgal, y allí en Gilgal proclamaron rey a Saúl delante del Señor. Allí también ofrecieron sacrificios de paz delante del Señor, y allí Saúl y todos los hombres de Israel se alegraron muchísimo. Primera de Samuel, capítulo 12. Entonces Samuel dijo a todo Israel: He aquí que he escuchado su voz en todo lo que me han dicho, y he constituido un rey sobre ustedes. Ahora, he aquí que su rey irá delante de ustedes. Yo ya soy viejo y estoy lleno de canas, y he aquí que mis hijos están con ustedes. Yo he andado delante de ustedes desde mi juventud hasta el día de hoy. Heme aquí, testifiquen contra mí en presencia del Señor y en presencia de su ungido. ¿De quién he tomado un buey? ¿De quién he tomado un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿De mano de quién he aceptado soborno para cerrar mis ojos por ello? Testifiquen contra mí, y yo se lo restituiré. Ellos respondieron: No nos has defraudado, ni nos has oprimido, ni has tomado nada de mano de nadie. Él les dijo: El Señor es testigo contra ustedes. También su ungido es testigo en este día, que no han hallado en mí poder ninguna cosa. Ellos respondieron: Él es testigo. Entonces Samuel dijo al pueblo: El Señor es quien designó a Moisés y a Aarón, y sacó a los padres de ustedes de la tierra de Egipto. Ahora, preséntense para que yo exponga con ustedes el caso ante el Señor respecto a todos los actos de justicia que el Señor ha hecho por ustedes y por sus padres. Después que Jacob entró en Egipto, sus padres clamaron al Señor, y el Señor envió a Moisés y a Aarón, quienes sacaron de Egipto a los padres de ustedes, y los hicieron habitar en este lugar. Pero ellos se olvidaron del Señor su Dios, y Él los entregó en mano de Sisara, jefe del ejército de Azor, en mano de los filisteos y en mano del rey de Moab, quienes le hicieron la guerra. Ellos clamaron al Señor y dijeron: Hemos pecado, porque hemos abandonado al Señor y hemos servido a los Baales y a las Astartes. Pero ahora líbranos de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerobaal, a Barak, a Jefté y a Samuel, y los libró de mano de sus enemigos de alrededor, y habitaron seguros. Entonces, al ver que Najas, rey de los amonitas, venía contra ustedes, me dijeron: No, más bien que haya un rey que reine sobre nosotros, aun cuando el Señor, el Dios de ustedes, era su rey. Ahora pues, he aquí el rey que han elegido, el cual han pedido. He aquí que el Señor ha constituido un rey sobre ustedes. Si temen al Señor y le sirven, si obedecen su voz y no se rebelan contra el mandato del Señor, entonces vivirán en pos del Señor su Dios, tanto ustedes como el rey que reine sobre ustedes. Pero si no obedecen la voz del Señor, y si son rebeldes al mandato del Señor, entonces la mano del Señor estará contra ustedes y contra su rey. Preséntense pues ahora y vean esta maravilla que el Señor va a hacer ante los ojos de ustedes. ¿No es ahora la siega del trigo?
Sin embargo, yo invocaré al Señor y Él enviará truenos y aguaceros para que conozcan y vean que es grande la maldad que han cometido ante los ojos del Señor al haber pedido un rey para ustedes. Samuel invocó al Señor y aquel día el Señor envió truenos y aguaceros, y todo el pueblo temió en gran manera al Señor y a Samuel. Entonces todo el pueblo dijo a Samuel: Ruega al Señor, tu Dios, por tus siervos, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido el mal de pedir un rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo: No teman, ustedes han cometido todo este mal, pero con todo no se aparten de en pos del Señor, sino sirvan al Señor con todo su corazón. No se aparten tras las banalidades que no sirven ni brillan, ya que son vanidades. Pues el Señor no desampara a su pueblo por causa de su gran nombre, porque Él ha querido hacerlos pueblo suyo. En cuanto a mí, lejos esté de mí pecar contra el Señor, dejando de rogar por ustedes. Al contrario, los instruiré en el camino bueno y recto. Solamente teman al Señor y sírvanle con fidelidad y con todo su corazón, considerando cuán grandes cosas Él ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer el mal, ustedes y su rey perecerán.